Hola, en estas diapositivas vamos a comenzar a mirar el capítulo 5 que nos va a hablar sobre el sistema pronominal del español. Entonces vamos a ver todos los diferentes tipos de pronombres en español. Estas diapositivas en particular se dedican a las secciones 5.0, o sea, la introducción del capítulo, hasta 5.2.1, que trata del pronombre de objeto indirecto. Comenzando entonces con información general sobre los pronombres, pues el pronombre en una lengua tiene distintas funciones. Primero tiene funciones gramaticales y segundo tiene funciones pragmáticas. Entre las funciones gramaticales tenemos principalmente el papel de reemplazar el sintagma nominal o el sustantivo. Entonces, si miramos esta oración como ejemplo, Carlos sufrirá un examen hoy, está nervioso y quisiera hacer el examen otro día. El profesor quiere hablar con él para ofrecerle la oportunidad de hacerlo mañana. Entonces, vamos a ver estas pequeñas letras aquí, I y J, que en lingüística se usan cuando queremos señalar un elemento que hace referencia a otro elemento. Así que Carlos se designa con esta letra I y el examen se designa con esta letra J. Pues cuando llegamos a el profesor quiere hablar con él, vemos la letra I porque él hace referencia a Carlos. Entonces, Carlos es el referente del pronombre sujeto él. Y vemos que el pronombre de objeto indirecto le también tiene la letra I porque le se refiere también a Carlos, ¿verdad? Entonces, tiene el mismo referente. Y finalmente, el pronombre de objeto directo lo tiene esta pequeña letra J porque lo se refiere a examen, ¿no? Entonces, el referente de lo es examen. Y vemos entonces que la función principal de los pronombres es reemplazar los sustantivos o los sintagmas nominales, como Carlos y examen. En las funciones pragmáticas tenemos principalmente identificar, enfatizar al referente y también impedir la redundancia. Entonces, no queremos siempre repetir el sustantivo. No queremos decir, Carlos sufrirá un examen hoy y está nervioso y quisiera hacer el examen otro día. El profesor quiere hablar con Carlos para ofrecerle a Carlos la oportunidad de hacer el examen, ¿no? Entonces, estamos evitando la redundancia y la repetición y a nivel también pragmático en la conversación, los pronombres se pueden usar simplemente para identificar el referente por la primera vez o de alguna manera enfatizar la identidad del referente. Entonces, el sistema pronominal se puede distribuir o se puede ver su distribución en esta organización, en esta diapositiva, donde aquí tenemos los pronombres y luego la división de los pronombres. Primero vemos que los pronombres en español se pueden dividir entre los pronombres personales y los pronombres no personales. En los pronombres personales tenemos los pronombres tónicos y los pronombres átonos. Los pronombres tónicos son los pronombres de sujeto y de objeto de proposición. Y los pronombres átonos son los pronombres de objeto directo, objeto indirecto, los pronombres reflexivos y el pronombre se invariable, que es el se que no cambia. Y luego entre los pronombres no personales tenemos los interrogativos, exclamativos, relativos, posesivos y demostrativos. Y a lo largo de este capítulo vamos a ver cada tipo de pronombre.
Entonces, para dar un ejemplo de cada una de estas categorías, vamos a mirar los pronombres personales tónicos, los pronombres personales átonos y los pronombres no personales. Vamos a ver un ejemplo rapidito de cada uno y luego en el capítulo vamos a entrar en mucho más detalle y mucha más información sobre cada tipo. Comenzando con los pronombres personales tónicos, tenemos el pronombre de sujeto. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, yo, tú, él, ella, usted, nosotros, por ejemplo, vamos a la playa. Luego tenemos el pronombre objeto preposicional que va a necesitar una preposición delante. Entonces el regalo es para mí o para ti o para él o para ella, etc. Entonces el pronombre objeto de preposición obviamente tiene una preposición delante. En los pronombres personales átonos tenemos el pronombre de objeto directo como me, te, lola, nos, os, los, las, ¿no? Entonces, me vio en la playa. He or she saw me, ¿no? O te vio en la playa. El pronombre de objeto indirecto, me, te, le, nos, os, les, etcétera, regaló un libro. Entonces, me regaló un libro o les regaló un libro. El pronombre reflexivo y recíproco, que vamos a ver en más detalle en la sección adecuada. Me veo en el espejo, like I see myself in the mirror, o te ves en el espejo, o él se ve en el espejo, etcétera, etcétera. Y entre los pronombres no personales, entonces los posesivos, como es el mío o es el tuyo. Los pronombres interrogativo, ¿quién es este hombre? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuánto? Etcétera. Los pronombres exclamativos, ¿cuánto te quiero? Like, how much I love you, ¿no? Or how I love you. O cómo quisiera estar de vacaciones, etcétera. Los pronombres relativos que pueden causar algunas dificultades, entonces los vamos a mirar en mucho más detalle en la sección dedicada a ellos. El hombre que te llamó o el hombre con quien estás hablando o el hombre del cual te hablé ayer, etcétera, etcétera. Y los pronombres demostrativos como estos son los jeans que quiero comprar o esto, esta, estos, esto, etc. Comenzando entonces con la sección 5.1, el pronombre personal tónico. Los pronombres personales tónicos están compuestos de los pronombres sujeto y los pronombres objeto de preposición. Hablando del pronombre sujeto, en este caso es opcional. Y es opcional porque la morfología verbal indica la persona, el número y la forma de tratamiento, como por ejemplo formal, informal. Entonces, en este ejemplo, no voy al cine esta noche. El yo no es obligatorio, es opcional porque el verbo nos da la información sobre persona y número. En este caso, no necesariamente sobre la forma de tratamiento, pero a veces como en la segunda o tercera persona, sí nos da también esta información. Sí hay una excepción en los dialectos del Caribe, como el dialecto dominicano, el dialecto venezolano del Caribe, el dialecto cubano, ¿no? La pérdida o la elisión de la S final lleva a más uso del pronombre. Entonces, en estos dialectos, un ejemplo de una pregunta es, ¿qué tú quieres? O sea, para decir, ¿qué quieres? ¿No? Entonces, la S final en muchos casos no se pronuncia, se elide, ¿no? Y así se pierde teóricamente la información, ¿no? Por lo menos una parte de la información. Y se ha encontrado que en estos dialectos tenemos más aparición del pronombre sujeto explícito
y se piensa que es para evitar, ¿no?, cualquier ambigüedad que puede surgir con la elición de la S final, porque ¿qué quiere? Entonces podría ser ambiguo. ¿Qué quiere quién? Él, ella, ¿no? Usted. Entonces, es una excepción a esta, digamos, a esta tendencia general de que el pronombre sujeto en español es opcional. Luego también el pronombre sujeto se usa para aclarar, enfatizar o comparar. Entonces, por ejemplo, yo no voy al cine, pero tú debes ir. Entonces, aquí tenemos este contraste, ¿no? O este énfasis o esta aclaración de que yo no, tú sí. Entonces, aquí sí el pronombre sujeto sería obligatorio, porque aquí tiene un rol muy importante en el mensaje central y la información que se comunica es obligatoria, o se comunica específicamente usando el pronombre sujeto. Entonces es obligatorio en los casos de aclaración, enfatización y comparación o contraste. Entonces, 5.1, siguiendo con los pronombres tónicos. En general, el pronombre tónico, específicamente el pronombre sujeto, tiene una posición más flexible. Entonces, podemos tener en español el orden sujeto, verbo, objeto, o verbo, sujeto, objeto, o verbo, objeto, sujeto. Entonces, podemos decir, ¿compraron ustedes una nueva casa? Donde tenemos el pronombre sujeto que viene después del verbo. Este es el orden VSO. Pero sí es posible decir, ¿compraron una nueva casa ustedes? Entonces, en este caso tendríamos el ustedes al final, ¿no? Y también se puede decir, ¿ustedes compraron una nueva casa? Entonces, los tres órdenes son posibles. El pronombre tónico puede contestar una pregunta como un enunciado completo, sin ningún otro elemento. Por ejemplo, ¿quiénes compraron una casa nueva? Nosotros. En este caso es el pronombre tónico sujeto que puede hacer esta cosa, ¿no? El pronombre átono nunca va a poder contestar una pregunta así como un enunciado completo. Los pronombres átonos no pueden hacer esto. Entonces, regresando a nuestro esquema, aquí el esquema de la distribución de los pronombres, vamos ahora a mirar en más detalle los pronombres personales tónicos. Entonces, el pronombre de sujeto tiene una variación o muestra una variación más extensa que los otros pronombres. Por ejemplo, en la segunda persona tenemos variación en la geografía, o sea, en la región donde se emplea el pronombre y también en el nivel de formalidad que en muchos casos va junto con la variación de la región o de la geografía. Entonces, por ejemplo, en el norte y el centro de España tenemos la distinción entre informal de segunda persona, tú, singular, y vosotros, plural, versus las opciones formales de segunda persona, singular, usted, ¿no? Y segunda persona, plural, ustedes. Entonces, aquí a la izquierda tenemos las formas informales y a la derecha las formas formales, ¿no? Pero en el sur de España no tenemos esta misma variación. En el sur de España, aunque es más complejo el perfil, en general podríamos decir, ¿no?, que tenemos más bien el usted y el tú para informal singular, perdón, el usted para informal singular y ustedes para informal plural. Y también estas mismas formas, usted y ustedes, para formal,
para el nivel de tratamiento formal. Entonces, sería más bien el contexto o otros elementos lingüísticos que indicarían que, oh, esta es una conversación informal y esta es una conversación formal. No serían otros elementos como el tipo de sintaxis que empleamos en la conversación, el vocabulario, si tenemos un registro de vocabulario más alto, ¿no? El tono de la voz. Entonces, hay otras maneras de indicar la formalidad, pero no se indica con el pronombre de sujeto de segunda persona, tú versus usted y vosotros versus ustedes. Y luego en partes de América Latina, la situación también compleja, ¿no? Donde tenemos algunos lugares que hacen la distinción entre tú informal y ustedes, perdón, tú y ustedes es informal versus usted y ustedes es formal. Entonces vamos a ver que la diferencia en la forma es en la segunda persona singular, porque tenemos tú y usted, donde hay una diferencia en formalidad, pero en plural, ustedes y ustedes, no hay diferencia. Entonces tenemos este tipo de caso. Tenemos también otros lugares donde la única forma es usted para segunda persona singular y ustedes para segunda persona plural. Entonces es como el sur de España. Estas dos formas se usan tanto en situaciones informales como en situaciones formales. Y luego tenemos otros países o regiones donde se usa el pronombre vos para la segunda persona singular informal en lugar de tú, ¿no? Entonces el vos funciona como un tú, es segunda persona singular informal y tiene todo un sistema de conjugación específico que puede variar también según diferentes regiones. Entonces, el pronombre de sujeto nos muestra bastante variación con respecto a su función de cómo tratar a nuestro interlocutor de una forma familiar o informal o de una forma formal en el mundo hispanohablante. Ahora el pronombre objeto preposicional, la sección 5.1.2, la autora muestra en la figura 5.3 que tenemos mucho sincretismo. Entonces, recordemos que el sincretismo significa que tenemos una forma con diferentes funciones. Entonces, una forma con dos o más funciones. Así que el pronombre de objeto preposicional nos muestra bastante sincretismo con el pronombre personal de sujeto. Entonces, las únicas gran diferencias son mi y ti. Estas dos formas son diferentes de los pronombres personales de sujeto yo y tú. Aparte de eso, las otras formas son las mismas. Él, ella, usted para el pronombre sujeto, las mismas formas para el pronombre objeto preposicional, como el libro es para él o para ella o para usted. Y vemos que las otras formas son iguales. Las formas del pronombre objeto preposicional son las mismas que las formas del pronombre sujeto, excepto por mi y ti. Primera persona singular y segunda persona singular. Y vemos que con el vos no también es la misma forma. Así que tenemos mucho sincretismo. Esto significa que tenemos menos formas que aprender. Y estas dos columnas nos muestran la totalidad de los pronombres personales tónicos en español. Aquí están todos aquí. El pronombre de objeto preposicional nos muestra también que algunas preposiciones van a requerir los tónicos
Y otras preposiciones van a tener algunas formas irregulares que tiene que ver con su evolución desde el latín. Vamos a ver un ejemplo. En español decimos, según tú, los alumnos están listos. Ok, pero ahora acabamos de ver que después de las preposiciones como según, ¿no? Usamos un objeto preposicional tónico, ¿no? Un pronombre de objeto preposicional tónico. Entonces, ¿por qué no usamos ti? Pues no se hace. Tenemos una forma irregular con según que requiere el pronombre de sujeto como tónico, tú. Y esto es algo que tenemos que aprender a memoria. Otras preposiciones por su evolución del latín van a mostrar una forma irregular, como mi hermano vendrá conmigo, en lugar de mi hermano vendrá con mí, ¿no? Entonces tenemos este conmigo. Y esto vamos a ver más tarde en el capítulo que la evolución de esta forma se debe a la forma del latín y por esto es irregular. El pronombre de objeto preposicional puede contestar una pregunta como un enunciado completo. Por ejemplo, ¿a quién le toca trabajar hoy? Entonces, este quién viene después, ¿no? De esta preposición a y podemos decir a mí. Entonces, tenemos esta combinación de preposición más pronombre, objeto de preposición y esta pequeña frase se puede usar para contestar una pregunta como un enunciado completo. Repito que este fenómeno no ocurre con los pronombres átonos. No es posible hacer esto. Entonces aquí una diapositiva de práctica donde ustedes pueden practicar a identificar los pronombres tónicos en la letra de la canción Granada, o por lo menos un extracto de la letra de la canción Granada cantada por Plácido Domingo. Ahora entonces nos vamos a avanzar a los pronombres átonos. Y en el resto de esta presentación de diapositivas vamos a ver el pronombre de objeto directo y el pronombre de objeto indirecto. Vamos a hacer estos dos tipos de pronombres átonos. El pronombre átono también se conoce como clítico, que vamos a describir en un momento. Primeramente, importante que la posición dentro de la oración del pronombre átono es mucho más rígida que la posición del pronombre sujeto o del pronombre objeto preposicional. Entonces, la posición tiene que estar antes del verbo principal o del verbo auxiliar. Entonces, esto es aceptable como te lo digo en serio. Aquí están dos pronombres átonos. Te, que es pronombre de objeto indirecto, lo, que es pronombre de objeto directo, y estos dos están posicionados delante del verbo principal digo. Este fenómeno se llama proclítico porque los dos pronombres, que son los clíticos, ocurren delante del verbo. Este pro significa delante de. Después del infinitivo y del gerundio, los pronombres átonos ocurren como enclíticos. Entonces, esto significa significa después. Entonces, enclítico es un pronombre que ocurre después del verbo. Estoy contándoselo. Aquí tenemos un gerundio, contando, y dos pronombres. Se, pronombre de objeto indirecto, y lo, pronombre de objeto directo, y estos dos pronombres ocurren como enclíticos después del verbo. Entonces, el orden es que si tenemos más de un pronombre, siempre van a estar en este orden.
cuando ocurren delante del verbo. Primero hay se. Después tenemos el pronombre de segunda persona, seguido por el pronombre de primera persona, seguido por el pronombre de tercera persona y finalmente el verbo. Entonces aquí como ejemplo, se me olvidó la chaqueta, tenemos siempre el se. Entonces si hay un se, siempre es el primero que va a ocurrir delante del verbo. Y después en este orden, segunda, primera, tercera. Entonces aquí tenemos se más primera persona, ¿verdad? Entonces el se más el pronombre de objeto indirecto me. También recordar que el pronombre átono, que forma parte de la palabra después de la fusión fonética o tras la fusión fonética, se llama enclisis, es lo que acabamos de ver. Entonces, enclítico significa que el pronombre clítico ocurre después de otro constituyente. El clítico significa simplemente en español un pronombre átono. Esto es lo que significa un clítico en español. Entonces, los pronombres de objeto directo, indirecto, reflexivo, recíprocos, el se invariable, son todos clíticos. Entonces, cuando los clíticos ocurren después de otro constituyente, se llaman enclíticos. Díselo, por favor. El enclítico hay dos, el se y el lo. Entonces, di es el mandato de segunda persona singular. You say it to him. Entonces, díselo. La proclisis, como vimos en la diapositiva anterior, los proclíticos, es cuando el pronombre átono ocurre antes de otro constituyente. Entonces, en español vemos que no es como parte de la palabra en la ortografía escrita, pero sí es como parte del enunciado. Esto significa que no lo tengo, este lo no se escribe junto a tengo, so you don't attach the lo to the tengo when you're writing it out. Pero en la pronunciación funciona de la misma manera como díselo, ¿no? Y en la pronunciación lo que vemos es que este lo no ocurre solo. Articulatoriamente, it leans on the main word. Entonces, no lo tengo, lo tengo, lo tengo. So this word lo, este pronombre átono, se llama átono porque realmente se está apoyando en la fonética en otra palabra y no puede existir solo. So if I were to ask, no tienes que, you can't answer lo. No, con los pronombres átonos no se pueden usar, no se pueden articular aisladamente o solos, no se pueden usar solos para responder a una pregunta, no pueden consistir de un enunciado solo. Luego existe también la mesoclisis, donde tenemos un clítico o un pronombre átono después de la raíz, pero antes del sufijo, y esto no lo vamos a ver en español. Y también existe la endoclisis, donde podemos tener un pronombre átono o un clítico que ocurre en medio de la raíz. Y esto tampoco vamos a ver en este momento. Importantemente, el pronombre átono, el clítico, en los árboles siempre forma parte del sintagma verbal. Esto no es una sorpresa porque o se refiere al objeto directo o se refiere al objeto indirecto o es reflexivo. Entonces, todo esto es parte del predicado y entonces no es sorprendente que el pronombre átono clítico aparezca debajo del sintagma verbal, ¿no?
También la autora de este texto dice que es obligatorio, pero esto no es cierto con el pronombre de objeto indirecto. Entonces, aquí es obligatorio, como por ejemplo, le dieron el dinero. Tenemos, esto es sintagma verbal. Se sabe que aquí la oración completa tiene un sintagma nominal con un pronombre sujeto implícito, ¿no? Entonces no se dice en voz alta, pero es como ellos o algo así. Y luego tenemos aquí, dieron como verbo principal, el dinero que es sintagma nominal objeto directo, compuesto del determinante artículo definido el y del sustantivo dinero. Y tenemos aquí el pronombre de objeto indirecto le. En este caso es obligatorio, pero en otros casos el pronombre de objeto indirecto no es necesariamente obligatorio. Mirando entonces el sincretismo en los pronombres átonos. Aquí tenemos en la figura 5.4 esta columna que nos muestra el objeto directo, la columna central que nos muestra el objeto indirecto y la última columna a la derecha que nos muestra el pronombre reflexivo. Y en la primera columna todas las personas, ¿no? Primera singular, segunda singular, tercera singular y luego seguido por primera, segunda, tercera plural. Y vemos aquí entonces que hay mucho sincretismo en la primera persona y segunda persona singular. Los tres tienen me y te, objeto directo, indirecto y reflexivo tienen me y te, ¿verdad? Y luego en primera y segunda persona plural también muchísimo sincretismo porque los tres, objeto directo, indirecto y reflexivo, tienen los pronombres nos, os. Entonces sabemos que el sincretismo significa que tenemos una forma con dos o más funciones. Así que aquí la forma me tiene tres funciones, objeto indirecto, objeto directo, objeto indirecto y objeto reflexivo, un pronombre reflexivo, ¿no? Entonces aquí tenemos también otro ejemplo como este les, que parece que no que no muestra sincretismo, pero sí puede haber confusión aún con esto por el pronombre sujeto y el verbo, ¿no? Entonces, este les puede referirse a la segunda persona plural como ustedes y también a la tercera persona plural como ellos o ellas, ¿no? Entonces podemos decir, les regaló el iPad, les regaló ¿a quién? ¿A ustedes o a ellos? Entonces, ya que tenemos, ¿no?, esta confusión al sincretismo, tenemos también más confusión donde una forma puede referirse a dos o más cosas, como les puede referirse a ustedes o a ellos, ellas. Entonces, esto también es una forma de sincretismo. Tampoco se divide en les entre el masculino o el femenino. Entonces, este les puede significar todos chicos o todas chicas o una mezcla. No sabemos porque no hay morfología que distingue entre el género. Así que mucho sincretismo en español. Tenemos sistemas dialectales más uniformes con los clíticos. Entonces, aquí tenemos también variación, sin embargo. Tenemos este fenómeno que se llama el loísmo. El loísmo ocurre cuando usamos el pronombre objeto directo lo para indicar objeto indirecto cuando el objeto indirecto es más humano y más masculino.
Entonces, aquí un ejemplo. A Raúl lo di el libro. Normalmente en el español estándar esto sería a Raúl le di el libro, ¿verdad? Because I gave the book to Raúl. Entonces en el español estándar usaríamos aquí el pronombre de objeto indirecto le. Pero en los dialectos que tienen el loísmo, estos dialectos cuando el objeto indirecto es humano y es masculino, ellos usan la forma del pronombre de objeto directo, lo, en lugar de le. Luego tenemos el opuesto, entonces tenemos el fenómeno llamado laísmo. En estos dialectos se usa la forma del pronombre objeto directo femenino la, singular, cuando el objeto indirecto es más humano y más femenino. Entonces vamos a ver también este ejemplo. A Ángela la dije que sí. So this says basically, I said yes to Angela. Now, to Angela significa que Ángela es objeto indirecto a Ángela, ¿no? Entonces, en el español estándar, en la gramática estándar del español, se usaría aquí el pronombre de objeto indirecto le. Entonces, a Ángela le dije que sí. Pero en los dialectos que tienen el laísmo, lo que ocurre es que cuando el objeto directo es humano y femenino, se usa la forma del pronombre directo la o las en lugar de la forma del pronombre del objeto indirecto le. Y luego tenemos el fenómeno llamado leísmo, que básicamente es el opuesto. Entonces, en este fenómeno se usa el pronombre de objeto indirecto le para un objeto directo que es más humano. Entonces, vamos a ver el ejemplo. ¿Estaba Carlos en el parque? Sí, le vi comiendo una paleta. Like, yes, I saw him eating popsicle, ¿no? Entonces, realmente, si miramos este le, la función es de objeto directo. Because, yes, I saw who, Carlos. Whenever you can answer the questions who or what directly, you know it's the direct object. Entonces, I saw who, him. Así que este le es en realidad un objeto directo. Pero en los dialectos que tienen leísmo, en lugar de usar la forma del objeto directo lo, por ejemplo, como si lo vi comiendo una paleta, se usa la forma del objeto indirecto le. To be clear, what is being done with these three different types of phenomena is that the form that's being used is not the standard form, but it still has its function. So what we have here, a Raúl lo di el libro, we have the form that's the form of the direct object, but it is functioning like the indirect object pronoun. So the form may change, but the function does not. A Ángela la dije que sí. The form is the form that's normally used for a direct object, but here it's working as an indirect object pronoun. ¿Ok? Muy bien. También tener en cuenta los procesos que llamamos anáfora y catáfora. Anáfora se refiere al pronombre que ocurre después del referente en el discurso. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Tienes un coche nuevo? Sí, lo compré ayer. Miremos de nuevo estas pequeñas letras que nos ayudan a identificar los referentes, ¿no? Entonces tenemos, ¿tienes un coche ayer? Sí, lo compré. Este lo se refiere a coche, ¿verdad?
Pero este lo es el pronombre ocurre después del referente coche. Entonces decimos que es anáfora porque el pronombre ocurre después del referente. El referente viene primero y después en el discurso viene el pronombre que lo sustituye, ¿no? O que se refiere a él. Pero no siempre tiene que ser así. Tenemos también los casos de catáfora, donde el pronombre viene antes del referente. And if that seems weird or not intuitive, I would agree. However, it does happen. Aunque les dijo la verdad, los padres de Ana no le permitieron salir. En inglés, even though she told them the truth, Anna's parents did not permit her to go out. Entonces aquí tenemos también la pequeña letra I, donde vemos que el pronombre de objeto indirecto les y el referente padres son la misma entidad, se refieren a la misma cosa. Pero aquí tenemos el pronombre que viene en el discurso antes del referente. Entonces, esto se llama un caso de catáfora, porque el pronombre se menciona antes que el referente al que se refiere. En esta sección vamos a ver en 5.2.1 el pronombre de objeto directo. Ahora, tener en cuenta que en el capítulo de las funciones del sustantivo vimos todo lo que puede hacer el sustantivo como objeto directo, las funciones, las características. Entonces, aquí no vamos a repetir todo esto, nos vamos a enfocar simplemente en las particularidades del pronombre átono, el clítico, que funciona para sustituir al objeto directo. Entonces, obviamente sabemos que el papel es reemplazar el sustantivo que funciona como complemento de objeto directo. Sabemos, como antes, que este pronombre nos ayuda a evitar la redundancia después de la primera mención del objeto directo. Entonces, compré un coche nuevo ayer. Lo conduje al cine anoche. Entonces, para no repetir conduje el coche nuevo al cine anoche, usamos el pronombre de objeto directo. No se usa el pronombre de objeto directo y el referente no se usan en la misma frase verbal. Entonces, en el español estándar no podemos decir lo compré un coche nuevo o un nuevo coche. Se refieren a la misma cosa, lo y nuevo coche. Entonces, este asterisco, en el campo de la lingüística, el asterisco significa que la oración no es gramatical. Un hablante nativo no diría esta oración. Así que este asterisco aquí significa esto no se dice por los hablantes, o sea, los hablantes nativos del español no dicen esto. Sin embargo, tenemos excepciones. La primera excepción es para el contraste, entonces es una expresión pragmática, ¿verdad? Lo vi a Carlos, no a Enrique. Entonces aquí vemos que lo y Carlos son correferenciales, ¿no? Se refieren el uno al otro, pero vemos aquí que tenemos una cláusula aquí de contraste. Entonces lo vi a Carlos, no a Enrique. Y esto se supone que anteriormente se había mencionado, el hablante había mencionado que había visto a Carlos, ¿no? Entonces aquí tenemos un contraste. Pero sin ningún contexto y sin contraste, no diríamos lo vi a Carlos. No se puede decir. Es solo dentro del contexto de contraste y con un contraste más claro. Otra excepción es para el énfasis. El videojuego lo tengo yo, ¿no? Entonces estoy enfatizando qué es lo que tengo yo. El videojuego lo tengo yo. Entonces aquí también tenemos el videojuego y el pronombre correspondiente de objeto directo, ¿no? Lo.
y están los dos presentes porque estamos enfatizando, ¿no? El videojuego lo tengo yo y la cámara la tiene Lola, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos este orden de objeto, verbo, sujeto. Como siempre vemos que el sujeto tiene una posición bastante flexible en el español. Una diapositiva de práctica aquí es reescribir las frases usando un pronombre para evitar la redundancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, prefiero llevar el vestido para ir a la iglesia. No quiero llevar el vestido para ir al parque. Entonces vemos la repetición aquí de el vestido y la práctica consiste en puedo reescribir o reformular estas oraciones usando un pronombre para evitar la repetición del sustantivo. Y ahora terminando con la sección 5.2.2, el pronombre de objeto indirecto. Entonces, también tiene el papel de reemplazar, como hemos visto. Entonces, este reemplaza al sustantivo cuando el sustantivo es el complemento de objeto indirecto. Por ejemplo, les cuento la historia del fantasma. Entonces, este les está reemplazando a ustedes o a ellos, ¿no? Segundo punto importante, pero no siempre, ¿verdad? Es obligatorio y el referente, el sintagma preposicional, es opcional para aclaración o en la primera alusión en el discurso. Entonces, vamos a mirar esto. Les cuento a mis nietos la historia del fantasma. Ok, aquí, este les en algunos dialectos es obligatorio. Aunque si es la primera vez que se menciona a mis nietos, la primera alusión, ¿no? En algunos dialectos tenemos esta duplicación del objeto indirecto y del pronombre del objeto indirecto. En otros dialectos de español, este les es opcional y se puede decir simplemente cuento a mis nietos la historia del fantasma. Entonces, depende del dialecto aquí. A veces, para aclarar, let's say you did mention that somewhere you mentioned that it was to your niece and nephew that you say this story to, but the person didn't hear it and they're like, ¿a quién? So you would say, les cuento a mis nietos. Entonces estás aclarando y aquí de nuevo tienes la duplicación del objeto indirecto y del pronombre de objeto indirecto. Si recordemos los papeles temáticos de la semántica, ¿no? Los papeles temáticos eran, no sé si se acuerdan, como paciente tema, agente, beneficiario, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos a ver los papeles temáticos del pronombre de objeto indirecto. Before anything, if the pronoun is used to replace the noun or to refer to the noun, then they have the same papeles temáticos because they're both referring to the same entity. Entonces, el primer papel temático es de recipiente. Le di a mi nieta un plato de arroz con pollo. Pues aquí, ¿cuál es el objeto indirecto? Mi nieta, porque el objeto directo es un plato de arroz con pollo. Entonces, mi nieta o a mi nieta es el objeto indirecto. El pronombre de objeto indirecto, le, aquí vemos la duplicación, ¿no? La redundancia. Y los dos tienen el papel temático de recipiente porque reciben algo, ¿no? Están recibiendo algo, un objeto en este caso. Entonces, tanto le como mi nieta tienen el papel temático de recipiente.
Otro papel temático puede ser beneficiario. So, it's the beneficiary of something. Le abrí a mi abuela una cuenta corriente. So, en inglés, la traducción sería, I opened a checking account for my grandmother. Okay. Now, you could say that too in Spanish. Abrí una cuenta corriente para mi abuela, and that's perfectly fine. Sin embargo, también se puede usar la estructura del objeto indirecto con el pronombre de objeto indirecto correspondiente. Entonces, le abrí a mi abuela. ¿Y por qué mi abuela y le tienen los dos el papel temático de beneficiario? Porque se supone que una cuenta corriente es algo bueno y la abuela se está beneficiando de esta acción, ¿no? Entonces, tanto le como mi abuela tienen el papel temático de beneficiario aquí. Y esto es positivo, ¿no? Y luego tenemos también un papel temático que designa que la entidad ha sido afectada por algo, por la acción. Entonces, en este ejemplo, nos encanta la música caribeña. Tenemos aquí los verbos como gustar o en este caso encantar, ¿no? Y vemos que tenemos, nos encanta la música caribeña. Aquí tenemos solo el nos, que es pronombre de objeto indirecto, ¿no? La música caribeña es el sujeto de esta oración, because this reads in English something like Caribbean music is fascinating or something like that to us. Entonces, este nos obviamente es un pronombre de objeto indirecto, pero tiene el papel temático de la entidad que ha sido afectada por algo, en este caso por la música caribeña. Entonces, terminamos aquí con nuestra introducción y presentación de los primeros elementos de los pronombres en español. Y como siempre, si hay preguntas o dudas de aclaración, las vamos a discutir en clase. Muchas gracias.